Toca el turno a otra de las interesadas. La siguiente ponencia tiene por título Herramientas discursivas y visuales como evidencias de la construcción de momentos poéticos en una sesión de psicoterapia. Presenta la psicóloga Débora Escobar González. Hola, buenos días. Como fortuna, los antecesores, mis profesores creo que prepararon el terreno un poco de lo que yo les voy a hablar. También voy a aprovechar tantito tiempo. Creo que la mayoría de la audiencia es un estudiante y voy a poner como ejemplo mi trabajo de tesis, como para animarlos a la parte de la investigación, porque esta herramienta del análisis de la psicología discursiva y el análisis multimodal a mí me permitieron hacer lo que yo quería, ¿no? En mi trabajo de tesis, que de pronto yo me encontré atorada y no sabía cómo mostrar lo que yo quería hacer, que era la poética. Yo decía, bueno, yo quiero hablarles de poética, yo quiero que mi tesis sea de poética, pero no sabía cómo. Y bueno, me presentan a la psicología discursiva y al análisis multimodal y empatan muy bien con lo que yo quería hablar. Entonces es como motivante el hecho de encontrar formas de mostrar el trabajo que uno quiere hacer, ¿no? De mostrar lo que uno hace y en cualquier ámbito. También eso es importante, que de pronto investigación a veces suena como que no es conmigo, ¿no? A mí me gusta la clínica o me gusta la educativa y creo que se puede combinar bien padre. Yo estoy haciendo un trabajo un trabajo de análisis o de investigación desde la psicología discursiva, pero me voy al terreno de la clínica, ¿no? Y es por eso que el título es dentro de un evento psicoterapéutico quiero mostrar cómo se construye lo que yo entiendo por poética desde un autor que ahorita se los voy a presentar. ¿Okay? ¿Cómo es que llego a cuál es el problema que yo me estoy planteando? ¿Qué es lo que yo me pregunto para empezar a hacer este trabajo? Les decía yo que dentro de mi interés profesional es la clínica, es la psicología clínica, y me doy cuenta que dentro de la psicología clínica, dentro del espacio terapéutico, se dan diferentes formas de interactuar entre los participantes, entre el terapeuta y el paciente, o los pacientes. Y un día escucho hablar de esto de la poética desde este señor que se llama Marcelo Bachmann, como una forma de interactuar entre los participantes. Y de inicio me llama mucho la atención el término, ¿no? Un término literario, a trasladarlo a la parte psicológica y al evento psicoterapéutico. Y yo me imaginé de inmediato poético, poesía, algo bonito, algo lindo. Y efectivamente, cuando ya lo empiezo a estudiar, es algo bonito, algo lindo, que no sé si todo el mundo conozca. Me he encontrado poca gente que ha escuchado hablar de poética en la psicoterapia, y bueno, entonces la intención es esa, que la conozcan y que la conozcan por lo menos lo que yo entiendo de eso. Entonces me empiezo a preguntar, bueno, ¿cómo es que se construyen esos momentos poéticos que me describe este autor y que tanto me llaman la atención? ¿Cómo se construyen dentro del espacio terapéutico? Y ya les decía yo, bueno, no encontraba cómo mostrarlo, y afortunadamente la psicología discursiva me permite tener esas herramientas. Entonces, como objetivo general es precisamente identificar herramientas discursivas y también visuales, acompañando algo que ya comentaba Arturo y el joven que participó, de que bueno, no solamente se comunica en un sentido, ¿no? O el discurso no solamente lo voy a entender como la palabra dicha, sino que también lo acompañan otras formas de comunicación, como pueden ser la parte visual, lo que utilizaba Arturo como la parte sonora, ¿no? Creo que también nos ayudarán a encontrar la creación de esos momentos poéticos. Y sobre todo el objetivo general de mi proyecto de tesis, de alguna manera un poco ambicioso, es mostrar que esta poética puede generar o abrir posibilidades de cambio en el paciente. No solamente nos va a mostrar cómo hay guiones establecidos que limitan un poco de pronto esa interacción entre paciente y terapeuta, que nos marcan cómo tenemos o cómo se tiene que dar la interacción de los participantes de este evento, y la poética es precisamente esa ruptura en esos guiones, ¿no? Ese salirse para generar o posibilitar un cambio. Ese es mi objetivo más ambicioso. Para eso, bueno, tendré que tener objetivos más particulares y tendré que, bueno, primero ejemplificar y analizar
precisamente la construcción de esos momentos. Ahí es donde me agarro de la psicología discursiva y del análisis multimodal para evidenciar cómo es que se construyen, porque como cualquier tipo de interacción, esta es construida, ¿no? Se construye precisamente durante la interacción entre los participantes. Eso me lleva a reconocer estos momentos con las herramientas que ya les decía. Todo esto lo inserto en una terapia de corte narrativo por razones teóricas, en donde tanto la poética, la psicología discursiva y la terapia narrativa encuentran similitudes, ¿no? Tienen cosas en común, bases teóricas similares y de hecho comunes en algún caso. Son corrientes posmodernas, tienen que ver con el construccionismo y entonces se me facilita de alguna manera, eso lo elijo yo, el elegir una terapia de corte narrativo, se me facilitará el evidenciar la construcción de los momentos poéticos, ¿no? Entonces por eso es que ocupo una terapia de corte narrativo. Y les decía yo, otro de los objetivos es presentar el corpus de manera multimodal, haciendo caso a que no solamente voy a hacerle caso al discurso hablado, a la palabra dicha, sino a todos los elementos que la acompañan. Bueno, para entender un poquito más de lo que estoy haciendo, les voy a hablar un poquito de lo que es poética, ¿no? Poética, les decía yo, ya la podemos entender o se entiende desde los términos literarios como un conjunto de reglas en la palabra, ¿no? Y que hacen caso a lo estético. Y Marcelo Pachmann traslada este término literario a la psicoterapia, definiéndola como momentos discontinuos, momentos de ruptura. Dice Marcelo Pachmann que en el espacio terapéutico de pronto se generan guiones establecidos, ¿no? Y que nos hacen actuar como terapeutas, que nos dicen qué es lo que tengo que decir cuando llega un paciente, ¿no? Y esto lo retoma Pachmann de las relaciones de poder que maneja Foucault. De hecho, él empieza a hablar también de una micropolítica. Él dice que en cualquier relación se generan relaciones de poder, se generan estas relaciones de poder que van a colocar a las personas en un lugar específico, ¿no? Y eso hace que también le den sentido a las realidades de manera diferente, den sentido, significación y construyan esas realidades de manera particular, haciendo caso a estas relaciones de poder que juegan. Y él, bueno, lo traslada a la psicoterapia y, bueno, empieza a notarnos que pertenecemos al gremio de la salud, somos expertos en salud. Y eso hace que el paciente que va con un experto, y lo que le digas generalmente pues lo va a tomar pues de quien viene, de un experto, y él sabe. Y entonces nuestro trabajo en el guión preestablecido que de alguna manera existe, nosotros podemos diagnosticar, podemos aconsejar, podemos dirigir conductas en los pacientes, y el paciente también toma una posición de paciente, el paciente que a lo mejor hace caso o el paciente que tiene un problema, ¿no? Él va porque tiene un problema y el otro está ahí para solucionar el problema. Entonces Marcelo Pachmann empieza a notar esos guiones que de alguna manera ya traemos, ¿no? El hecho de preguntar el motivo de consulta, las soluciones que hemos intentado, diferentes cosas, y que de pronto es curioso notar, creo que también yo lo he notado, que cuando te ves hablando con un paciente y pareciera que estás hablando con el que hablaste hace una hora o el día de ayer, estás diciendo casi las mismas cosas, curiosamente haciéndole caso a tu modelo puede ser, o siguiendo el guión del terapeuta, ¿no? Un terapeuta debe de decir estas cosas. Y los momentos poéticos van a ser estos momentos que se van a salir de pronto de estos guiones establecidos, y que sobre todo van a marcar algo particular en el paciente y en el terapeuta también, poniéndolos también como en un nivel muy similar, ¿no? Van a generar algo en ambos, en estos participantes, para darle un sentido distinto. Y esto, procurará o provocará un cambio más positivo, o por lo menos un cambio dentro de los pacientes. Para esto dice para que podamos generar, no es como programarnos para generar poética en la psicoterapia, sino que para facilitar que se generen estos momentos habrá que
se necesita de la sensibilidad del terapeuta, ¿no? Desde que poética habla de creación, de producción, de creatividad, entonces también dice Palma que necesitamos ser sensibles a lo que estamos haciendo, y eso nos hará también salirnos del guión, ¿no? Cuando ya no soy solamente un terapeuta, soy una persona. Y eso por eso se relaciona con la micropolítica, en donde me puedo salir del rol de terapeuta, ¿no? Me puedo salir, y si no salir tampoco lo maneja como una anarquía, ¿no? De los terapeutas, un romper las reglas y rebelarme contra las reglas de los modelos o de la salud, pero por lo menos sí de ser crítico y de saber que existen estas relaciones de poder, y ese ser crítico es pararme fuera y ver qué relaciones de poder estoy jugando con la persona que tengo enfrente, y además qué se está generando con eso, quizás provocará que se generen esos momentos poéticos. Bueno, les decía yo, la terapia narrativa justificaré un poquito más porque la terapia narrativa, les decía ya que entra en un corte de una terapia posmoderna, y que también entonces hablará de la construcción de significados que le van a dar sentido a las experiencias de las personas, de lo que están viviendo. Y bueno, ahí se relaciona directamente con la micropolítica, porque ambas, la terapia narrativa y la poética de Palma, retoman a Foucault y las relaciones de poder, ¿no? Cuando en terapia narrativa vimos hablar de estos discursos dominantes, tienen mucha relación con la micropolítica, ¿no? Con los juegos de poder que se están jugando en cada interacción. Bueno, entonces ya lo que estoy haciendo es analizar pequeños fragmentos. Ojo, ahí son los que yo decidí recuperar, con toda la intención de que se pueda notar la poética, de hacer evidente esa construcción de poética. Y para eso, como herramientas analíticas, bueno, algunos recursos de análisis de la psicología discursiva va a ser concentrarme en el discurso, en la palabra dicha, cómo se está diciendo, el modo en el que se está diciendo y qué intenciones tiene para decirse. Hay algunos recursos analíticos más específicos que me van a ayudar. No todos los tengo preparados al día de hoy o ejemplificados, pero algunos de estos son los que me van a ayudar a mostrar la creación de la poética. Y bueno, les decía yo, como Marcelo Pacman dijo en algún momento que no podía hacer este estudio, este análisis desde una psicología discursiva, porque creo que me entendió que el discurso era solamente la palabra dicha, y entonces me decía que los momentos poéticos son momentos que se generan y que dan sentido, pero que los acompañan también movimientos, los acompañan también tonos de voz, algún pequeño movimiento que hace un terapeuta, que les decía yo, se puede salir del guión. A lo mejor en algunos enfoques más rígidos no se puede, creo que, ni ver o ni tocar al paciente, no puedes cronizar o cosas así. Y Marcelo Pacman me decía que hay cosas que también de tu movimiento que se dan más allá de lo dicho, que acompañan a la creación de los momentos poéticos. Entonces, bueno, haciéndole caso a él y aprovechándome de que también hay un análisis multimodal, me recargo también como herramientas analíticas en la semiótica y la retórica visual. Le voy a dar peso no al espacio visual también, y al discurso hablado, ¿no? Pero bueno, todos entendiéndolos como signos o cosas específicas, como por ejemplo, ¿qué significa un abrazo? ¿No? Hay significados generales de un abrazo, y puestos en un momento particular, y sobre todo acompañado de otros modos de comunicación como el discurso, me van a producir un sentido especial, un sentido específico, ¿no? No es lo mismo un abrazo de Navidad, como por compromiso cuando llegas a algún lugar, a un abrazo cuando encuentras a un amigo que no has visto en mucho tiempo, ¿no? Puede generarse diferente, y entonces mi objeto semiótico, junto con el signo que es este abrazo, le voy a dar una interpretación y un significado dependiendo el contexto en el que se está dando y lo que lo acompañe, y eso, bueno, producirá un sentido particular. Y eso es de lo que yo me estoy apoyando para mostrar la construcción de los momentos poéticos. Ok, les hablo tantito del material que estoy usando. También haciendo caso a los lineamientos tanto de la psicología discursiva y el análisis multimodal, utilizo un material natural, no producido, sino es una videograbación de una psicoterapia real.
La tomo prestada de un programa de maestría de una universidad privada del estado de Guanajuato. Y bueno, nada más como para ponerlos en contexto, porque solamente agarro un fragmento, creo que son 2 minutos. El motivo de consulta, la paciente, cliente, le acude a consulta porque se acaba de separar de su marido, la dejó. El papá de los 3 niños que se ven ahí. Algunos de los motivos que dan de la separación es infidelidad por parte del esposo y bueno, violencia intrafamiliar. Eso como para contextualizarnos. El momento que les voy a mostrar es de la primer parte de la sesión terapéutica. La terapia narrativa tiene como 4 fases. En esta primera fase, que es la primera entrevista, de esta primera fase es de donde tomo este fragmento. Se los voy a... Ahí sí, por ejemplo, el marido voy a suponer lo que les está pasando, que a mí me pasó al principio. De pronto veía yo la terapia que había escogido y yo decía, pues yo no veo así como poética, ¿no? Así como, pues, ¿dónde está eso maravilloso y hermoso que es la poética? Sin embargo, cuando lo empiezo a analizar, a desmenuzar, sí encuentro poética. Sé que a lo mejor es porque es mi trabajo, pero bueno, ahorita espero evidenciar que sí hay poética, ¿no? No tiene que ser, también es algo de lo que dice Pacman, no tiene que ser algo festivo o algo extremadamente notorio el que se dé poética o el hablarle hermoso a los pacientes, ¿no? Simplemente tiene que ser ese cambio, eso que pierde la continuidad de los guiones establecidos de lo que es la psicoterapia. Entonces, bueno, ya presentándolo de manera multimodal, está mi espacio sonoro, el habla, y las imágenes. Si se dieron cuenta, en el video no hay mucho cambio de posición, ni hay como cosas muy claras. Aquí espero hacérselas notar esas cosas claras. Aquí están las acotaciones. No sé si se alcanza a ver bien.
lo que está en azul son las anotaciones de análisis, que es lo que yo voy notando, lo que yo voy encontrando en mi material. De manera inicial, como contexto les decía yo, la terapia narrativa nos va a permitir, o veo yo que se da de manera más fácil la creación de momentos poéticos. Tienen por ahí algo que a lo mejor ya está en el guión del modelo terapéutico de terapia narrativa, que es preguntas sobre el panorama de acción, ¿no? que llevan al paciente a verse como ya haciendo las cosas, no a ver estos recursos que ya nos comentaba también por ahí Celia. Entonces, pero bueno, es importante notarlo. También de pronto por el habla de la persona no es tan claro, no es un guión programado, y eso también en el análisis es más complicado, ¿no? Por como hablamos, con las pausas, con los titubeos, es más complicado a veces notarlo. Pero bueno, una de las cosas que yo empiezo de manera inmediata a notar es el cómo, ¿no? Esta pregunta de cómo lo has hecho, y no por qué lo has hecho o para qué, sino cómo. Ya está dando por hecho que se hace. Y eso es importante. No se centraron en hablar del problema, sino en cómo ya lo está logrando. Le dice, ¿cómo le has hecho? La pone en un lugar en donde ya lo hizo, ya lo logró, y eso es interesante. Empiezo a ver otra vez una pregunta sobre el panorama de acción, pero aquí no es algo interesante. ¿Cuál es el interés de la terapeuta cuando le dice, pero ¿cómo le has hecho? Por ejemplo, él ya no ha ido, ya no tienes camioneta. De alguna manera es una retórica que está ofensiva, podría yo decir, ¿no? Le está tirando el que a lo mejor lo esté haciendo, ¿no? Es como decir, si ya no tienes esto, si ya no tienes al otro, no tienes como herramientas para lograrlo, ¿no? Pero lo justifica, ¿cómo le has hecho? O sea, a pesar de esto, ¿cómo lo has hecho tú? ¿No? Y esa justificación, la terapeuta, ¿por qué lo hace? ¿No? ¿Qué de su modelo le conviene? ¿Por qué lo está haciendo? ¿Por qué utiliza o por qué numera esas razones de que no lo puede hacer? ¿No? Él ya no tiene, él ya no está, ya no tienes camioneta, ya no ha ido. Le enumera cosas que podrían parecer que lograrían que no pudiera. Sin embargo, lo hace, ¿no? Y eso es bien interesante. A mí el cómo, en lugar del por qué, desde ahí ya me empieza a parecer poético el asunto. Otras cosas aún mucho más, nuevamente, ¿no? La parte de la poética, de cómo le has hecho. Quiero que empecemos a notar en este fragmento, en esta última parte, dice, porque desde esa vez que me le pegó, y que él me dijo que tenía mejor ganas de morirse. Ella no asegura que el niño tenía ganas de morirse. Él dice que tenía ganas de morirse, pero es un motivo, ¿no? Es un motivo para que ella pueda hacerlo. Y quiero notar muy bien, como que notemos muy bien cómo primero ella ella está hablando por el otro, ¿no? Él dice, y al final del fragmento que agarró, ya habla ella, ya no dice ella dice, o mi amiga me dijo, que también por ahí ahorita nos vamos a notar que también su amiga le dice algo. Ella al final ya dice, yo dije ya no. Y eso es interesante ver cómo se cambia, y sobre todo porque, bueno, aquí es otra cosa poética que encuentro. Cuando ella empieza a decir que vale la pena más la vida de su hijo, y empieza a quebrársele la voz. Y el pequeñito, chiquito, voltea a ver a la terapeuta. El chiquitín, voltea a ver a la terapeuta y se va a brazos de mamá. Para mí, ya cuando empiezo a descomponer más detenidamente mi material, me parece muy curioso que justo cuando se le rompe la voz a la mamá, el niño va a abrazarla, ¿no? No sé si es consuelo, a lo mejor el niño ni siquiera lo pensó, es lo que yo estoy viendo, pero en ese justo momento el niño se para, mira a la terapeuta y después se va a brazos de mamá, ¿no? Y ella, y la paciente curiosamente está diciendo sin él, y atenderlos a ellos, al que se viene a abrazarme, ¿no? A estos que están aquí conmigo. Y eso es algo interesante, porque sobre todo en esta parte, para mí es de las partes más interesantes, cuando la terapeuta le pregunta, que le dice que quisiera verlos en una fotografía, ¿no? Que cómo lo vería, lo vería ella, cómo le va a hacer cómo se lo puede hacer notar. Y le dice, ¿cómo te verías y con quién te verías? Cuando dice y con quién te verías, lo dice mucho más lento. Y justamente cuando pauso en esas palabras,
mi video, los fotogramas que se me aparecen son estos. Los brazos cruzados del hijo más grande y esta postura del pequeñito. Es breve, son milisegundos, ¿no? Pero parece que tiene los hombros alzados. No sé, puede ser lectura mía, pero también hay signos, ¿no? Hay un signo de lo que significa un brazo cruzado y algo que esté así. Yo creo que pareciera enojo a mi punto de lectura, ¿no? Es mi visión. Pero el significado de esos brazos cruzados y los hombros rígidos de los hijos parece que simultáneamente con cuando se acompañan de esta pregunta y que están mirando a la terapeuta, es como, pues como que con quién me vería, como que con quién se vería, ¿no? Y la mamá dice, ya me vi, ya están ahí todos los integrantes de la familia y no está el papá, que es por quien van a consulta, ¿no? Y es bien interesante como los niños, estos elementos semióticos y visuales nos acompañan esa pregunta, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Que a lo mejor hace que la mamá empiece a lo mejor estoy diciendo obviamente, ¿no? Pero que bueno, la mamá dice, ya me vi, yo tenía, y bueno, aquí hay un aspecto micropolítico y también un discurso dominante que habla de ella, el miedo que tenía de divorciarse, porque pareciera que el divorcio o la separación es una pérdida del padre, es como si ya no tengo papá, ya no tuvieron papá, siendo que bueno, es una separación diferente, ¿no? Nada más se separan. Pero bueno, hay un discurso dominante porque ella tendría la culpa de que se separaron y entonces sería como quitarles el papá a los hijos, ¿no? Y eso bueno, también me hace parecer muy interesante. Y bueno, aquí remarco esta imagen porque le pidieron por ahí una fotografía y no se pusieron de acuerdo en ningún momento, pero al final a mí me parece como una fotografía familiar. Y es justo cuando después de que el niño, después de los signos de los brazos cruzados, los hombros rígidos, después de eso ya están juntos y están acomodados casi como en una fotografía familiar, ¿no? Hasta las caras que por ahí se asoman como para dejarse ver. Y están esta familia ya vista ahí. Y bueno, ella mientras sigue hablando, y les decía yo aquí, volvemos a notar que la amiga le dijo, y también es importante notar quién le dijo, no le dijo cualquier persona, le dijo una amiga, y se supone que los amigos nos dicen cosas que pues para algo positivo, ¿no? Nos aconsejan de manera positiva. Y ella le dice que qué tipo de papá es ese, ¿no? Y empieza a hablar también nuevamente de un aspecto micropolítico del ser papá. El papá es el que hace esto, el papá es el que hace el otro. Quién sabe quién le dijo, o quién nos dijo, pero la mayoría tenemos esa idea de lo que es un ser papá. Y bueno, después ya empieza a hablar de los hijos que también se enojan. Y esta es la parte última, ¿no? A partir de ahí, dice, ya como que de ahí, dije no vale la pena. Y es lo que les decía yo que era interesante notar. Antes hablaba no se posicionaba ella del discurso, sino se alejaba un poco, ¿no? Decía, mi hijo dice que se quiere morir, mi amiga me dijo que el papá debía ser así. Y ahorita ella ya dice, dije no vale la pena. Ella ya dice que no vale la pena. Y bueno, esto de 2 minutos de grabación es lo poco que llevo del análisis con las herramientas discursivas y visuales que me están ayudando a encontrar. Espero que se haya quedado claro o que se notara la construcción del momento poético. Y bueno, hasta ahorita es todo. Gracias. Tenemos tiempo para preguntas, por favor. Paco. Me parece muy importante cómo forzar esta nueva forma. Si bien es cierto, yo rescato esta parte de que se nos ha enseñado que la psicoterapia es como un guión, una forma única y exclusiva de hacer psicoterapia y cosas de la psicoterapia, y en qué se puede hacer y no hacer. Los giros postmodernos, como puede ser la narrativa, la colaborativa, e inclusive yo comentaría un poco la psicoterapia ericksoniana, nos muestran que no es una única forma de hacer psicoterapia, hay otras más, y que tienen sus formas particulares de ver los fenómenos, la integración, más bien más quitando la interpretación de los seres humanos en ese espacio, ¿no? Los análisis como estos, la discursiva y los emocionales, nos han permitido evidenciar estos momentos, ¿no? Que los que somos afines a estas corrientes queremos constatar y dar otra opinión de lo que es el fenómeno psicoterapéutico.
lo que es la psicología desde otro punto de vista. Mi pregunta, bueno, primero reconocimiento sobre eso, mi pregunta aquí es, ¿cómo ha influido en tu experiencia conocer este tipo de psicoterapia, este tipo de análisis en el momento de concebir a la psicología clínica? Ok. Creo que sirve de mucho, ¿no? El hecho de que hagamos esta autorrevisión, de no solamente revisar y analizar cosas ajenas, sino a ti mismo, voltear a ver qué trabajo es lo que estoy haciendo. Creo que a mí de las cosas que me quedan más claras al tratar de entender la poética es que debo de tener una postura crítica, no crítica hacia la psicoterapia, sino hacia mí misma, ¿no? Hacia lo que estoy haciendo yo cuando tengo un paciente enfrente, qué papel estoy jugando, porque lo que le estoy diciendo es algo que le dice un experto en salud y quién sabe si el consejo lo va a tomar literal o cómo lo va a tomar, ¿no? Y entonces herramientas así sirven, me han servido como para precisamente ver y poder identificar qué estoy construyendo con mi paciente, porque aparte, y también sobre todo ver eso, ¿no? Que la construcción se hace en conjunto, no solamente yo, ni el paciente viene a presentar un problema y se construye su problema y su solución, sino que juntos hacemos algo en ese espacio terapéutico. Y creo que es lo que, no sé si contesto bien a tu pregunta, pero creo que es eso, ¿no? Ponerme en esa posición crítica hacia mi trabajo. No sé si te contesto. Igual poner el reconocimiento que haces y dar cuenta de que los momentos poéticos también son performativos. El momento poético de cuando el niño se da cuenta de que la mamá está llorando, así es como voltea a ver a la terapeuta y ¿qué le está haciendo a mi mamá? ¿No? ¿Por qué le está llorando? Va y el niño consuela, ¿no? Y de repente también ya hay una situación, no estoy muy versado en la cuestión del análisis discursivo, ¿no? Pero llega un momento en que la familia está desplegada, llega un momento en que la familia se pone, ¿no? La fotografía. Esta situación también de reconocer y poner en evidencia el hecho de hacer las cosas no de manera reverente, sí con epistemología para hacerlo. También llevo a cabo la terapia narrativa y salir no es un periodista, no somos expertos, no tenemos todas las verdades y hacer cosas diferentes. Esta cuestión que decía, ¿no? Que hay algunas terapias en las que ni siquiera se puede tocar al paciente. Entonces yo decía, bueno, que me lleven a la cárcel, ¿no? Porque esas son a los que yo abrazo, ¿no? Afortunadamente me ayuda a que cuando yo estoy con un paciente que quiero meditar esta situación, me acerco, le brindo un abrazo y le digo, si tienes la oportunidad de escuchar mi corazón, que queda al alcance de tu oído, date cuenta de que soy otro ser humano que está contigo, ¿no? Que te acompaña, que esto lo estamos haciendo los dos, que vamos a trabajar juntos en esto. Estas son las bondades que tienen las terapias modernas. Sí, insisto en esta cuestión de sí hacerlo con una epistemología, no más porque se me hincharon y así lo va a hacer y está bonito, ¿no? Pero sí hacerlo de esta manera, ¿no? Reconocer lo que estás haciendo, reconocer los mundos poéticos que son performativos. Y pues, agradecerte, ¿no? Que también de alguna manera lo que estás haciendo lo debo reflejar en mi praxis profesional y decir, no estoy tan mal. Gracias y felicidades. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Gracias.